La institución de las manos de la causa comienza con Baha'u'lláh, que nombró 4 manos de la causa, que estaban todos en Persia, en Irán, y escribía varias tablas a ellos, dándoles instrucciones, guiándoles para animar a los creyentes en general. Cuando fueron formadas las primeras asambleas en Irán, fue Abdul Baha que indicaba que las manos tenían 2 votos cada uno en el grupo. Los demás un voto, pero las manos 2 votos en cualquier asunto. De esta manera ayudaba, pues tenía los miembros elegidos, pero tenía estos nombrados, las manos que estaban ahí sirviendo a Baha'u'lláh, y luego servían en el tiempo de Abdul Baha. Abdul Baha no nombró ninguna mano de la causa vivo, pero indicó al fallecer ciertos individuos que habían llegado al rango de mano de la causa. Y ahí después, en el tiempo de Shoghi Effendi, también a morir algunas figuras muy importantes en la fe, les han nombrado manos de la causa. Dice que han logrado el rango de mano de la causa como una distinción después de la vida. Interesante, ¿no? Ahora, the foremost hand, la que sobresalió más que cualquier otra, fue Martha Root, que dice que era Star Servant, estrella sierva de Baha'u'lláh. Y ejemplo para maestros viajeros, hombres y mujeres del occidente a oriente, negro y blanco, joven y ancianos, cubría todo. Martha Root conoció una pionera en Nicaragua que había estado una vez en una reunión con Martha Root. Dice que Martha Root entró y era muy ordinaria la mujer, demasiado ordinaria. Llegó y después le presentaba, subió a la plataforma y poco a poco se transformó en una luz potente, muy humilde, pero tan efectivo sus palabras. Dice que entraban en los corazones de la gente y ella volvió bonita y bella. Parece que Martha Root decía que podría progresar diciendo la tabla de Ahmad todos los días. El día que no lo usó, dice que no salió igual el día. Y llegó una vez, para darle idea de su sacrificio, llegó con 10 centavos dólar de un barco desde Hawái hasta San Francisco. Sabiendo el día que iba a llegar, había escrito y se fue arreglado una reunión pública. Ella usaba los 10 centavos para tomar el trolley a llegar a la reunión. Y diciendo, bueno, voy a hablar después de eso. No sé qué voy a hacer. Y llega allí y da una charla que levanta todo el entusiasmo de los oyentes, incluyendo una mujer de sociedad que vivía en el campo en una gran mansión. Y la mujer esta vino y decía que le ruego, sé que tiene cosas que hacer, pero tiene que venir conmigo esta noche en mi coche a mi casa y quedar una semana y enseñar a mis parientes. Y Martha Root decía, bueno, si insiste, sí. O algo parecido. Por lo menos se fue y en eso ya se puso en contacto con los diarios para que escribían en el oriente de los Estados Unidos. Muy interesante. Decía que para la mayor parte de sus viajes
tenía, depende del tiempo, pero tenía un vestido, ¿no?, simple de algodón, que al sacarlo de noche la lavaba y lo puso para poner otra vez el otro día. No tenía otra cosa. Recibió una tabla de Abdu'l-Bahá en que decía que hay un nivel de maestro de la fe que no tiene que preocuparse de bienes materiales. Anda, sirva la fe y todo viene. Y había algunos, he escuchado historias de algunos maestros en Persia que tenían esa promesa de Baha'u'lláh, salga y incluso decide lo que quiere comer de cena. Salió a un pueblo, ¿no?, y le gustó tal plato. Y fueron invitados y servido este plato. Y esto sucedió varias veces, ¿no?, que hasta que... Bueno, esos son niveles de devoción que tenemos que explorar, supongo. Así que... Martha Root, sí. Bueno. También nombró Roy Wilhelm mano de la causa en ese tiempo, cuando murió, y nombró a Louis Gregory mano de la causa cuando falleció. Shoghi Effendi pronunciaba que hay 3 instituciones cardinales en la voluntad y testamento de Abdu'l-Bahá: la guardianía, las manos de la causa y la Casa Universal de Justicia. Y que esos son principales, ¿no? Pero ahora que con el intercambio de perder un guardián vivo ocupando este puesto, las manos de la causa vuelven a estar debajo de la Casa de Justicia. Claro, iban a obedecer la Casa de Justicia porque es parte del asunto, pero Shoghi Effendi decía a los peregrinos que la posición de las manos es por encima de miembros de la Casa de Justicia, que las Casas de Justicia son legisladores y las manos de la causa son el gabinete del guardián, que usa directamente. Yo a escuchar de las manos sentí gran atracción a saber algo de ellos. Alguien me mostró una foto de Dorothy Baker. Dorothy Baker estaba parado así, con una mirada saliendo de la cara que uno pensaba si podría alcanzar esta clase de radiancia, radiante, fue muy especial. Ella había muerto, había ido en viaje a peregrinaje y de ahí seguido por petición de Shoghi Effendi a la conferencia en la India al comienzo de la cruzada. Y a volver, cosa que había pedido en su corazón, y creo que decía al Shoghi Effendi que cómo me gustaría ser sepultado aquí en Tierra Santa. A la vuelta tomó uno de esos aviones que se cayó en el Mediterráneo. Se cayó cerca a la isla Elba. Y Shoghi Effendi, por medio del Dr. G.K., puso un obelisco en Roma, recordándole. Y Shoghi Effendi decía, se ganó su deseo, porque el mar Mediterráneo está sepultado ahí y llega hasta las orillas de Tierra Santa. Hay una historia que me contaron de Dorothy Baker que en segundo plan de 7 años en Estados Unidos tenían meta de tratar de llegar a las universidades del sur dando charlas. Fue una conferencista muy inspiradora. Y fue invitado por Shoghi Effendi a venir como peregrino.
y mandaba decir que estaba ocupado con de visitar las universidades y iba a seguir ofreciendo ese sacrificio. Luego pasó eso, escribió pidiendo fecha de venir y él decía su fecha fue en aquel tiempo anterior y casi muere. Se da cuenta que no ha obedecido al guardián, la ha concedido y no fue. Dice que pasó como 24 horas los familiares, dice, llorando y pidiendo perdón. Bueno, al final fue convidado, otra vez fue invitado poco antes, como dijo, de su muerte. Tenía un peregrinaje muy especial, decía, sobre todo ahí relata, Shoghi Effendi lo relató ciertas cosas sobre la vida después de la muerte. Interesante que estaba por tomar vuelo, ¿no? Entonces, esto fue mi primer contacto con Manos de la Causa, fue viendo la foto de ella, siendo nuevo Bahá'í. Me hice Bahá'í un poco antes de cumplir 18 años. En esa época también tuve un sueño y he visto a la Asamblea Nacional en una pieza, en un edificio, en una pieza. Ahí estaban consultando. Entre la Asamblea Nacional estaban varias Manos de la Causa, porque todavía en aquel tiempo servían. Habían sido nombrados, pero servían dentro del cuerpo elegido. Y en esto me sorprendí a ver que estaba Leroy Aywas, Millie Collins, estaba Dorothy Baker, son las tres que recuerdo más, pero había otro. Y ve que tienen un metro de rayos de luz saliendo de sus ojos. Estaban conversando con ellos y vi que esa fuerza estaba saliendo en el sueño. Entonces más me estuve animado de conocer. En eso llegó la primera Mano de la Causa que pude conocer, fue el señor Zekrullah Khadim de Irán, nombrado por Shoghi Effendi Mano de la Causa en Asia. Sabe que las Manos de la Causa no eran internacionales al principio, eran nombrados en grupos continentales. Había manos de América, había manos de Europa, de África, de Asia, de Australasia. Sí, en esa forma. Ese es un patrón que luego, cuando llegaron a ser figuras internacionales, el grupo de consejeros ya seguía ese patrón, ¿no? Grupos, como sabe, hay consejeros en las Américas y en Europa, en África, etc. Es una nota personal, si me permite. Estuve en los primeros años de ser Bahá'í muy agarrado a la parte emocional de la fe. Subía, y todo estaba súper, y también me bajé otra vez. Llegué a un paso en el primer año en que digo que soy hipócrita si digo, oh mi Dios, cuando no conozco a Dios. Y tenía una maestra muy sabia que escuchaba esto y decía, eso va a pasar. Luego aquí hay algunas oraciones que puede usar mientras tanto. Y había sacado todo de oh my Lord, oh mi Dios. Estaba guíame, estaba todas las frases, pero sí, qué sabio. Y en una semana, 10 días, pasó todo esto. Y me dijo en este entonces, you have to get hold of yourself. Tiene que controlarse, contenerse, porque usted va a estar haciendo el trabajo de las manos en el futuro. Y digo, ¿qué? ¿Cómo va a decir eso?
pero traté de comportarme mejor. Y ahí el sueño, hablando con el señor Hayam, todo especial. Él había venido para proclamar la cuestión de protección de la fe y qué es el rompimiento del convenio. Eso fue un tema que me molestó mucho al principio. Los queridos Baha'is, algunas mujeres del tiempo en Los Ángeles, estuve en una reunión y hablaron de este tema y decía, sí, su respiro puede matar a uno, ¿no? Su aire de su boca. Y sabe que uno vive cerca de ti, ahí en calle Larchmont. Y digo, no quería saber nada, me daba un espanto terrible. Entonces cuando decía que el hermano Lagazo va a hablar, bueno, digo, voy a escuchar, pero que me daba miedo. Pero él venía con toda la historia de este tiempo de Adán y de los leprosos que eran violadores del convenio en la Biblia, en los primeros capítulos, y explicaba cómo siempre hay los que niegan la luz y que esto, que el otro, y uno tiene todas las oraciones para firmeza, etc. Entonces estaba muy bien. Después de su charla con los jóvenes, fuimos sentados bajo un árbol grande que había en Geyserville, que era la escuela de California en esa época. Y la mano preguntó si los jóvenes tienen algunas preguntas y preguntamos si tienen consejos para nosotros. Y él decía, sí, quiero recomendarles que memorizan los escritos de la fe. Y entonces un joven preguntó si qué deberíamos de memorizar, qué recomienda. Y él dice, el Igán. Pues a jóvenes americanos eso era ya. ¿Cómo? Bueno, decía entonces las cartas a los reyes. O si no, epístola, dijo, no. Al final dijo, ¿por qué no comienza con la tabla de Carmelo? Que yo memoricé y en 2 semanas, y en 2 semanas más lo había olvidado otra vez. Es costumbre de los jóvenes americanos que nunca podría uno imaginar que se podría memorizar todo el libro, pero fue costumbre en Irán, dice, de los jóvenes más devotos, memorizaron el Kitab y Actas en árabe, no es su idioma es persa, pero memorizaba en árabe. Igual que los jóvenes musulmanes memorizaban el Corán completo, como para comenzar cualquier carrera teológica, tenía que primero memorizar todo el Corán. Imagínense. Tenemos la capacidad, pero no lo usamos o lo negamos y no desarrolla nada, ¿no? A nosotros el gran triunfo es memorizar los versos en que tiene que tener la cabeza en la oración larga en el suelo y no estar tratando de leer el libro al mismo tiempo. Sí, es cumbre de nuestro aprendizaje. Al señor Khaled enamorado de él, y él se fue a Los Ángeles y yo le había ofrecido a ayudarle siendo actor de películas y cosas así. Tuvo días libres y no tenía trabajo en ese tiempo, entonces me atreví a entrar en el hotel donde estaba y tener una pieza. Le dijo que el coche está aquí, si le puedo hablar. Sorprendido al principio, pero aceptó. Y le he ido con él y con su señora en tareas muy especiales que Shah Effendi le había dado. Visitar enemigos potenciales de la fe, ir y hablar a los jóvenes persas que estaban fuera de orden
en la universidad en California y tratando de inspirarles, guiarles, cosas así. Entonces estuve cerca de él y tuve la oportunidad entonces de ofrecerle si quiere visitar un estudio donde están filmando algo. Le llevé al Universal a través de un amigo. Entramos ahí, estaban haciendo una película cowboy y había la entrada de una mina donde la gente, los actores iban a correr para afuera, ¿no? Y vi que en el túnel había una apertura como otra parte de la mina. Entonces nos fuimos ahí a ver de un lado, porque la cámara estaba aquí y nosotros aquí. No sabiendo que en la actuación salen los actores corriendo y en esta dirección tiran varias veces, pam, 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 pam. Y esto él se caía contra algunas luces y no esperando eso, estaba a una distancia, pero igual estaba. Que me ha venido aquí a matarme, qué cosa sería. Bueno, luego se fue. Y dentro de poco llegó la mano de la causa, Amelia Collins. Amelia Collins vino a reunirse con la Asamblea Local de Los Ángeles. Había clases en la sede mientras que estaban reunidos. Y entonces escuchamos que está una mano aquí, pero no tiene tiempo de reunir con los amigos. Y bajó y nos saludó un poquito caminando para afuera, le hemos visto. Tenía anteojos muy pesados, cosa que hacía de unos ojos muy luminosos, muy grandes, parecían sus ojos así de este tamaño. Miraba y como si arrojando luz en toda dirección. Digo yo, quiero escucharla hablar de Shoghi Effendi y hablar de la fe. Ella se iba a reunir esto fue un domingo, y creo que el martes o miércoles se iba a reunir con jóvenes en Phoenix. Entonces un coche todo lleno de jóvenes fuimos corriendo, ¿no? Con no sé cuántas horas, 14 horas o algo, a llegar allá. Y sentados, baja ella en la casa es la misma casa de la señora de que les hablé, que fue miembro auxiliar enseñado por Howard Colby Ives, Nancy Phillips. Entonces llegó Amelia Collins y empezaba a hablar de que no se sabe cuán dulce y amoroso y cariñoso es Shoghi Effendi. Shoghi Effendi, cuando le nombró mano de la causa en Tierra Santa, le nombró al Consejo Internacional, ¿no? Con rango de mano. Pero Amelia Collins, los primeros manos vivos estaban nombrados por Shoghi Effendi en 51. Ella tiene carta de 48 de Shoghi Effendi que dice: tú eres del rango de las manos de la causa. Y cuando hay manos sirviendo al guardián en Tierra Santa, va a estar entre ellos. Esa clase de servicio había hecho, sacrificó mucho para el templo, la construcción del templo, viajado a varias partes. Recuerdo pioneros aquí en San Paulo, los misos decían que fueran a verla en el aeropuerto cuando llegó, y dijo ella, después de 2 días y medio de viaje, porque en aquel tiempo no fue fácil, los primeros años de 40, viajar. Llegó y dice, se bajó y le damos la bienvenida. Dice que estoy contento de estar aquí, pero no sé dónde estoy. San Paulo, no sabía nada de San Paulo, pero igual cumplía con su misión. Luego llegó la mano de la causa Dr. Hugo Giuccheri.
Dr. Jukeri era de la... This is... it's not royalty, aristocracy, la aristocracia... Nobleza. De la isla... italiano, en la isla de Ojo de Italia, que... ¿Ah? ¿Cómo? Sicilia. Sicilia, sí. Era de la nobleza de Sicilia, conde. Había crecido ahí, que empezaba todo eso feo de antes de la Segunda Guerra Mundial. Se fue con su señora a Nueva York, estaba viviendo allá. Y luego volvió a Italia como pionero después de la guerra. Y Shoghi Effendi le nombró, estaba trabajando con él para el mármol, para los archivos internacionales. Entonces él tenía sus relaciones con todas las diferentes firmas ahí en Italia. Y cosa interesante es que le nombró como miembro at large, miembro en las afueras del Concilio de International Council, del Concilio Internacional, Consejo Internacional en Tierra Santa. Y tenía mucho que ver con él. Incluso escuché después de que llegué allá en Tierra Santa que Shoghi Effendi nunca ha visitado o estado con los amigos en sus viajes. A veces, dice Rehgan, nos decía, sí, a veces vi que algunos bahá'ís nos fijaron que estábamos nosotros caminando en la calle y empezaban a correr y venir, vamos a conocer a Shoghi Effendi. Y en estas ocasiones Shoghi Effendi me mandó a intervenir, ¿no?, con ellos, diciendo que la guardia no visita con los bahá'ís afuera de Tierra Santa. Y él miraba algún vitrina o algo hasta que pasó la cuestión. Y fue siempre así. Pero con Dr. Jukeri, como tenía un negocio con él y su esposa y el guardián y Reo Cano tenían costumbre de comer juntos en un hotel en Roma. Muy interesante. Algunos fueron privilegiados, ser llevados al hotel al restaurante Está ahí todavía, no me invitaban a mí nunca, pero supe que estaba la posibilidad. Dr. Jukeri, bueno, Florence Mayberry, mi otro consejera que estaba puesto junto con las 4 manos en el centro de enseñanza. El centro de enseñanza fue todos los miembros de las manos de la causa, que fueron creo 16 en ese tiempo, 4 radicados en Tierra Santa, ¿no? Y a ellos añadía 3 consejeros para suplementar su trabajo, que fue la señora Mayberry, señora Aziz Yazdi y yo. Y ahí llegamos y estábamos en las reuniones con 4 manos todos los días, años y años. Escuchábamos toda clase de historia de las manos, eso fue sumamente interesante. Y como le dije anoche, cuando llegó 78 y tuvieron su cónclave, nos invitaba a nosotros a participar. Bueno, participar mismo me quedé muy caído, todos quedamos caídos, las manos estaban hablando entre sí, pero pudimos atestiguar lo que estaba pasando. Dr. Jukeri, tuve la dicha, el privilegio de recibirle como visita en Bluefields, Nicaragua, que
estaba ese pueblito muy decaído en el, ¿cómo se dice? Rainforest, I don't know that in Spanish. Bosque de lluvioso, sí, pues esta clase de, que toda la costa de Nicaragua tenía eso, y tenía poca población, no tenía un camino a ninguna parte. Por agua podría subir el río y llegar a un camino para ir a la capital. 3 días de viaje. En avión fue 50 minutos. Pues, sí. Desde 3 hacía el vuelo y llegaron a Bluefields y había una pista, pero casi siempre era lleno de barro. En eso llegó Dr. Jekari y quedó 3 días. ¿Y qué? ¿Cómo se fue? Yo estaba solo como pionero ahí. Qué privilegio. Y me hablaba mucho de Shoghi Effendi. Me decía que hablaba inglés, pero tenía su forma, ¿no? Dice, no puedes saber cuánto Shoghi Effendi me amó. Y esto es lo que quería decir, era, no se puede nunca entender el amor que Shoghi Effendi dirigía a mí, que es como tiene que ser, ¿no? Interesante. Una vez me fijé tenía un portafolio y tenía las letras S, R, E, R, que pues conociendo español era ser, y no me indicó, mira lo que está ahí, S, E, R. Tonto, no me he dado cuenta hasta que me dijo Shoghi Effendi Rabbani que le había dado a él uno de sus portafolios. Y estaba andando con eso. Eso, claro, después del fallecimiento de Shoghi Effendi, que las manos estaban en todas partes, visitando, apoyando el trabajo de él. Y en fue la última mitad de la cruzada. Varias veces tuve sueños de las manos, en que no me decía nada, pero venía a abrazarme o alentar, ¿no? Con aparecer. Recuerdo una vez había dado una charla y salí atrás, estaba el río Canuma allí y me dio un abrazo frente a toda la gente. Digo, yo voy. Por supuesto, las manos estaban en todas partes tratando de ayudar y animar a la gente a cumplir las metas de la cruzada. Dentro de aquellos que vinieron durante la cruzada, el señor Collis Featherston llegó a Nicaragua, el señor Fazy llegó, había estado antes de salir de pionero en la conferencia intercontinental que Shoghi Effendi llamó en varios continentes a mediados de la cruzada, y nombró su representante a cada una de estas conferencias, y luego falleció antes de dar instrucciones a sus representantes. Recuerdo que el momento de emoción grande, el señor Horace Halley anunció a la concurrencia, no sé, 600, 800 baha'is que estaban ahí para esta conferencia, y dice, en este momento está entrando el salón el representante del guardián. Y todo el mundo se paró, y Dr. Jekari bajó, y pues todos estamos llorando, pues sabiendo por la pérdida de Shoghi Effendi, él no tenía. Y él decía, lo más que puedo mostrarle es copia de ese mapa que Shoghi Effendi estaba haciendo, y terminó un poco antes de morir. Y nos mostró esto y habló de esto. También estaba presente Mason Remy, estaba sentado en una silla ahí durmiendo.
se fue antes de hacer todo ese lío que hacía. Estaba muy cansado ya y sordo, entonces era difícil de escuchar lo que estaba pasando, ¿no? Y señor Faisy también llegó, como dijo, a Nicaragua, y hemos conocido a él sin saber que él tenía misión de averiguar un poco sobre nosotros, sobre mi esposa y yo, que pudimos servir para ir a Bolivia a reemplazar al señor Kamsi, quien tenía que volver a Irán por deudas y dificultades. Y entonces querían a alguien que estaba trabajando entre pueblos indígenas, qué cosa que estuvimos haciendo nosotros ahí en Nicaragua, enseñando entre los Rama y Tuaca y Mezquito, indios Mezquito, traduciendo un idioma, meta de idioma en la cruzada, de traducir literatura a Mezquito. Y ahí señor Faisy parece que recomendaba que podíamos hacer, y las manos nos invitaban al final de la cruzada, después de la elección de la Casa de Justicia, que tuve también la dicha de estar representando a Nicaragua en esa ocasión, nos pidió si podemos ir a Bolivia. Pues yo y mi señor estábamos tan enfermos con enfermedades tropicales que parecía mandato del cielo para ir a Bolivia. Trini estaba allí, ¿no? Una niña pequeña en aquel tiempo. Sí, era un cambio grande. Pero él había sido auxiliar de las manos y pues no supe que pedirnos ir allá implicaba reemplazarle como auxiliar, pero eso fue el caso. Entonces con 27 años tuve que entrar a ser miembro de protección para el hemisferio y trabajar con Dr. Jikeri, con señor Khadim. Dirigió mis actividades un tiempo. Ya tuve esa relación con señor Khadim, que cada vez que me iba a llegar alguna instrucción de él, tuve un sueño, una visión de algo siempre muy interesante. Después llegamos allá y señor Jalal Khaze, coronel del ejército ahí del tiempo en Irán, llegó radicando en Sudamérica y en eso visitó varias comunidades, ¿no? Y yo con mi historia sobre el rompimiento del convenio me asignaron 5 países. Los 5 países tenían rompimiento del convenio. Incluso una asamblea nacional, el coordinador rompió el convenio en Bolivia, y en Argentina el tesorero rompió el convenio. Y eso son pequeñas comunidades, y diciendo a los bahíes que no pueden visitar con ellos, tienen que cortar relaciones, es todo muy, muy difícil para la gente. Pero pasamos esas fases. Estaba también en lo de en Chile algo, y lo de Uruguay otra cosa. Lo de Brasil un poco, con Shafa. Historias, ¿no? Señor José me decía que mandó informes sobre todo eso a Tierra Santa, las manos de Arroz en Tierra Santa. Dice, ellos escribían de vuelta, ¿no tiene alguien más maduro que Dunbar para ir a esos países? Y él decía, me cuenta eso, ¿no? Me dice, no hay otro. Pues no había nadie libre de hacer esas cosas que me estaba mandando. Luego llegaron en el tiempo 2 visitas que quiero renombrar. Uno fue en el año de
después de la dedicación del templo en Panamá, Amatul Baha Rohaya Khanum quería llegar a los países de Sudamérica en un viaje. Vino con su prima y visitó Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y luego Argentina. En Argentina, como sabe, está sepultado su mamá y nunca había visitado su monumento. Y llegó allí y pidió que la llevamos, pero que la dejamos sola con su prima un tiempo, y después, una hora después, los pais podrían juntar con ellos. Entonces tuvo sus oraciones personales ahí en el santuario de May Maxwell. Y luego llevamos todos. Y ella empezaba a contar la historia de su mamá y a hacernos saber que May Maxwell fue no solo su madre física, sino su madre espiritual. Y tengo el plan, dice, que cuando voy al otro mundo vamos a sentar 1000 horas conversando todo lo de en medio que después que había fallecido ella. Rohaya Khanum se casó con Shoghi Effendi a pedido de Shoghi Effendi en el año 37, marzo de 37, y estaba la mamá ahí presente también. Pero siempre muy humilde, no frente al guardián. Y Rohaya Khanum dijo que mi mamá decía que nunca quería molestar a Shoghi Effendi, pero en el día que estaba saliendo, por primera vez Shoghi Effendi la acercó y la besó. Y fue tan feliz May Maxwell antes de irse. Y de ahí volvió a Norteamérica y luego prendió este viaje histórico a Brasil, a Uruguay, llegando a Buenos Aires. Falleció la noche que llegó ahí con infarto de corazón y fue sepultado ahí. Y Shoghi Effendi decía, con esta edad, con enfermedades que tenía, se había ganado la corona de martirio también. No es mano de la causa porque es discípulo de Abdul Baha. Luego llegó, unos años después, la mano de la causa Ino Kolinga. Ino Kolinga fue nombrado por las manos representante de Tierra Santa en las convenciones en 61 de Cuba y de Panamá. Nadie podría ir a Cuba, pero él, siendo de Uganda, podría ir a Cuba. Entonces se fue a la convención ahí y señor Castro había permitido que la Asamblea Nacional sea formado, y por todos los años de su vida todavía tenemos asamblea en Cuba. Las demás religiones estaban echados, tenían cleros y cosas que la fe no tenía cleros. Cuando fue Dizzy Gillespie en una visita a Cuba, le habló a Castro de la fe, según su propia historia que nos contó. No sabemos la respuesta, pero no mucho cambió. Bueno, después, yo queriendo conocer a señor Linga, fui de Nicaragua, después de la convención en Nicaragua, fui a Panamá. Ahí la encontré y tuve el privilegio de llevarle a los canales, de observar los canales y escucharle hablar de su visita, su peregrinaje con Shoghi Effendi. Luego, unos años después, el año, creo que fue 71, quizás 70, 71, vino a Sudamérica para una visita general, el señor Olinga. Y comenzó en Brasil, y luego yo le encontré en Foz de Iguazú, y le traje a Paraguay y luego a Buenos Aires. Estaba muy cansado. No sé qué plan tenían los de Brasil, pero casi lo mataron
con itinerarios y cosas que hizo. Era fuerte, pero igual sí que se decaía un poquito. Y ahí estudiamos varios textos y todo tomó ánimo. Después daba una charla para los Baha'is de Buenos Aires. Y entre los Baha'is de Buenos Aires estaban unas mujeres de edad. Carola, conoce los que hay algunos aquí de Argentina. ¿Dónde están? ¿Están aquí? ¿Los de Argentina? Esta noche, no sé. Bueno, de todas maneras, maestros de la fe, pero católicas de antes, ¿no? Entonces el señor Olinga le estaba contando, cuando estuve con Shoghi Effendi, me habló de lo malo de Nasruddin Shah. Yo estoy traduciendo. Dice que cuando Nasruddin Shah, Shoghi Effendi dice, cuando murió, fue directamente al infierno. Dice la traducción de eso. Las señoras empezaban. Bueno, notamos igual. Y después, ¿no? El señor Olinga decía, y después Shoghi Effendi decía, and he's still there. Todavía está en el infierno. Entonces, al pronunciar eso, se desmayó la mujer. Ex católica, toda asustada, que dicen en la fe Bahá'í no hay infierno. No sé de qué diablos salió eso, que no hay infierno en la fe Bahá'í. La verdad, no está muy enfatizado, pero está ahí. Y no sé si está ahí todavía. Raya Khanum me dijo que Shoghi Effendi un día le conté que cuando murió Muhammad Ali, que era el rompedor del convenio, el medio hermano de Abdul Baha, que dice que cuando él fue al infierno, Nasruddin Shah estaba levantando la mano. ¿Y dónde voy yo? No sé quiénes están ahí ahora, pero bueno, recuperamos a la señora Carola y siguió la reunión y nos habló de otras cosas maravillosas. Creo que le conté aquí el primer día que el señor Olinga decía que cuando llegué no me puse con los peregrinos del occidente, me puse en la casa de peregrinos allá arriba, cerca al santuario de los orientales. Pero no había pioneros, no había peregrinos. Estuve solo y mandaba al señor Hakim, doctor Hakim, para cuidarme. Decía, le estoy mandando al doctor Hakim para preparar comida y todo eso. Entonces estaba ahí. La costumbre de Shoghi Effendi era de ir por la tarde y ir con los peregrinos persas a los santuarios. Entonces se fue. A propósito, puso ahí para pasar la tarde con el señor Olinga solo. Y dice que me empezaba a enseñar todas las cosas. Extraordinaria. Y pasaron varios días así. Y al dejarme por la tarde decía, si no se molesta, venga a la casa a las 10 de la mañana, quiero conversarle más. Raya Khanum dijo, ningún otro peregrino tuvo ese privilegio durante el tiempo que ella conocía. Me decía una vez, dice, tuve el privilegio después, cuando llegó a Nicaragua, a Buenos Aires, de seguir viajando con él a través de todos los países de Sudamérica, menos Venezuela. 3 meses estuve a su lado, traduciendo sus charlas y arreglando visas y todas esas cosas que tenía que hacer, que no podía hacer sin el idioma. Entonces, mucha oportunidad de contar, relatar experiencias, muy especial. Y digo que Shoghi Effendi le decía que Abdul Baha insinuaba que de esta tierra, de todos los planetas estas,
es el peor, más retrasado. Y digo, yo me puse un poco sorprendido y Shoghi Effendi me miraba y decía, todavía hacen guerra, como si necesitaba alguna razón de saber que son muy atrasados. Y hablaba de otras civilizaciones mucho mayores a nosotros, mucho mejor, aún cercanos. Ya veremos, eso es nota de peregrino, ¿sabe? No está más. Paola dice, todos los planetas tienen criaturas. Abdu'l-Bahá dice, criaturas implica que tienen voluntad, pues que son seres, generalmente es el espíritu humano, ser humano que tiene este libre albedrío, y es muy temprano saber de esas cosas, pero creo que vamos a tener algunas sorpresas en el futuro en cuanto al universo. Están llegando a conocer muchas cosas. Señor Olinga, tanto en Bolivia, en Chuquisaca, en Sucre, como acá en Temuco y en Nueva Imperial, sufrió ataques de la gente de amor, pero dicen que si se puede pinchar a un negro es buena suerte. Y llenamos el teatro ahí con 400 personas. A salir, todo el mundo quería venir y pincharlo. Y decir, sácame de aquí que... Terrible, terrible. En Bolivia, una vez estuvimos muy en las montañas, en Potosí. Llegamos a Potosí, que es, bueno, ¿cuáles son? 5.000 metros, algo. No, bueno, Sacaca también, pero era en Potosí, ciudad de Potosí, en un hotel. Tenía pieza buena y todo. Le digo cómo durmió y dice que yo no me acosté, no quería quedar ahí. Se senté toda la noche. Ahí bajamos a Sacaca, a subir a Sacaca, y fuimos ya ahí en una escuela entre los indígenas. Imagínense, todo tiene que ser traducido de inglés a español, a quechua y a aymara. Bueno, para decir cualquier cosa fue interesante, ¿no? Entonces, señor Olinga sugería, dice, algo que podemos hacer juntos. Vamos todos a pararnos, dirigirnos hacia Haifa y decir Allahu Akbar para cada miembro de la Casa de Justicia. Que fue interesante porque cómo ligó la gente. Ya sabían, habían escuchado de la Casa de Justicia, no sé si sabían de los 9 miembros, pero fue un espíritu muy especial. Después... Andrés Achacón ya estaba ahí. Creo que sí, estaba dentro de los que conocía el señor Olinga, estaba. Fuimos de ahí encima de un camión lleno de hojas de coca y otros animales, y llegamos a Oruro, bajamos todo cubierto de polvo y todo. Y el rector de la universidad dice, ¡ay, qué bien, ha llegado a tiempo! La reunión pública que habíamos programado para ustedes está por comenzar. Están 500 personas allí y su tema es ciencia y religión, por favor. Señor Olinga me miró y dice, y va a ser transmitido por radio por toda la nación. Muy bien. Dio una charla tan magnífica, con tanta dignidad que tenía. En ocasiones así, fue muy amena con la gente, pero en estas ocasiones se puso algo formal, amoroso pero formal, y daba una charla de Abdu'l-Bahá. Digo yo, notando, eso voy a ver, que está memorizado una charla de Abdu'l-Bahá, era tan perfecta. Nunca pude encontrar eso. Pero él me dijo que Shoghi Effendi le encomendaba
dominar el estilo de Abdu'l-Bahá en sus charlas en el occidente. Dice, ningún Bahá'í puede mejorar esos, tiene que absorber la forma de estas charlas y usar esta forma en hablar al público. Y hay varias ocasiones que escuché que presentaba una cosa muy digno y interesante. Al llegar a Quinindé, que era un pueblo entre con la capital de Ecuador, Quito, entre Quito y Esmeraldas, a la mitad del camino hay un pueblo que se llama Quinindé. Está casi todos descendientes de negros. Timbire. No, es Quinindé. Puede ser Timbire, está también ahí, pero que había como 50 bahá'ís y a bajar del bus, los niños venían de todos lados, siempre venía atraído él, le agarraron de la mano, tenía como 10 en cada mano y no pudimos bajar del bus y entonces él empezaba a caminar en la calle y ya pronto estaban caminando hacia el lago con unas 200 personas, o sea, llegaron gente de todos lados y estaba saludando a la gente en las casas y se transformó el pueblo, todo estaba, y decía que es un rey, me preguntaban, ¿es un rey africano? Y después anunciado una reunión por la noche y había mucha gente y entraron varias personas en la fe esa noche con su charla de traducido. En Cusco había una entrevista en la radio con un señor que le gustó mucho el nombre decía, y a pronunciarlo en la radio también decía, estamos aquí con nosotros, con el distinguido señor Enoch Olinga. Y el señor Olinga me miraba que... Después de salir de Colombia, seguía a Centroamérica, yo tenía que volver a casa en Buenos Aires. Un mes después llega una carta del señor Olinga a mi persona y dice ahí, querida Hooper, se llenaba toda la hoja. Cualquier que ve eso en el futuro va a decir, ¿pero qué es eso? Ria Hanum, muy dulce, fuerte y dulce. Me contaba cuando lleguemos a Tierra Santa a servir, dice que yo actuando como debo hasta los 40 años. A 40 digo yo, no, ahora voy a decir lo que quiero decir. Y decir. Y a veces se quedaba gente herida, ¿no? Pero él se notaba y siempre venía con amor para curar cualquier cosa así. Tengo una nota en su letra que le dejó caer cuando estuvimos en la mesa y ella salió y dejó esta nota y vi la nota y la nota dice, lo voy a decir en inglés primero, sin dirigir a alguien ni firmar, pero su letra es tan evidente, puño y letra. Decía, sorry I sat on you in the meeting. Que disculpe que sentí encima de ti en la reunión, ¿no? Por una cosa que había dicho, ella me llamó. Y yo pensé que estaba diciendo cosas buenas, pero ella había entendido al revés la cuestión y entonces se puso muy enojada. Bueno, fue así, siempre venía con amor cualquier cosa. Muy especial, verdaderamente una reina, cuando uno piensa, ¿no? ¿Cómo fue? Las otras manos, el señor Fullerton, que
Era siempre lo mismo, muy bueno, muy inspirador con la gente, muy chistoso también a la vez, tenía sus maneras de jugar con la gente. Señor Feisy, que era todo corazón, que murió poco después, unos años. Decía que tenía problemas de corazón, llegaba a la reunión, la secretaria que preparaba refrescos para nosotros, pedía a cada uno que quiere café, té, café. Llegaba el señor Feisy y dice ambos. Tomaba café y después tomaba té y después tocaba el corazón. Y el señor Fullerton le miraba como... Paul Haney estaba también en el centro de enseñanza, que era también un hombre de Washington y había sido economista, muy organizado en todo lo que hacía. Le he visto en Los Ángeles una vez dar una charla que abrió el camino a ver qué fue el futuro orden mundial de Baha'u'lláh, tan espectacular que las manos cuando después del fallecimiento de Shoghi Effendi se pusieron a averiguar qué fue que fuimos nombrados manos. Y no podría, cada uno tan único, tan distinto de los demás que no había una manera de decir, bueno, al final lo único que podría decir que estaban todos devotos a Shoghi Effendi, listos a hacer cualquier cosa que él pedía, iban a hacerlo. Eran las manos de él. El señor Samandarí. ¿Ah? El señor Samandarí. El señor Samandarí, tuve el privilegio de tener mi mano en mano de él, una mano que estaba en mano de Baha'u'lláh. En 63, cuando fui a la primera elección, estaban varias manos ahí. También estaba el señor Banani, que Shoghi Effendi dijo que era el corazón de África. Y este hombre era hombre de negocio, pero no podía leer ni escribir. Imagínense, así, las manos comparándose los unos con los otros, ¿no? Que iba a concluir. Dr. Muhajir también vino a Nicaragua. Fuimos, decía dónde hay Bahá'ís, y digo, aquí en la costa del norte hay en Laguna de Perlas, en otro sitio. Dice, vamos al sur. ¿Qué hay al sur? No sé, vamos al sur, dice. Y ahí entró 3 pueblitos en la fe. Llegaba entre una población, poca gente. Dice, ¿dónde están la gente? Están arriba, en el río, siembras, haciendo siembras, cosechas. Mándale decir que el doctor ha venido. Y así mandaron, todo el mundo vino. Después empezaba a hablarle de la fe y enseñarles a Lao Apa, que lo mejor que he escuchado en este grupo, él decía Lao Apa, ellos decían Alfa Fafa. Y cantaba Lao Apa y ellos no tenían sentido de música. No había indígenas en la costa atlántica ahí, de mucha música y ritmo, pero fueron mezclados con esclavos que habían matado a los que estaban mando en los barcos y después no sabían navegar el barco, y el barco vino, varios barcos vino a Nicaragua desde el Atlántico y se quedaron ahí en la costa, y los africanos salieron y mezclaron con los indígenas. Una sociedad llena de música y ritmo, pero los demás indígenas no tenían costumbre de nada. Interesante. Y Dr. Muhajir así nos mostraba cómo puede hablar a la gente. Una cosa que hizo interesante es que estuvimos alrededor del fuego. El fuego estaba hecho de 3 troncos.
que tocándose se quedaban, pero si se separaba un poquito, entonces no, empezaba a echar humo. Entonces él decía que nosotros somos como estos troncos. Si están juntos, hay fuego, hay luz, todo bonito. Si nos separamos y tenemos enojo, entonces como echa humo y duele los ojos. Este lugar que se llamaba Wirring Key tenía más bichos que cualquier otro lugar he estado en el mundo. A tal punto que incluso durante las oraciones hacemos así. Nadie puede librarnos de las dificultades. Y la mano de la causa también. Eso no fue el lugar en que se podía matar a bichos. Uno tenía que hacer así para hacer eso. Ay, ay. Señor, estamos sobre la hora, ¿no? ¿Está bien? Wow. Puedes seguir si desea. El doctor va Tengo la lista de todas las manos aquí que he conocido, pero bueno, William Sears fue todo especial. Siempre nos decía que si quiere que entre la cosa hay que hacer la gente reír. Si ríen un poco se puede poner cosas muy serias dentro del corazón, porque como están riendo, hablen. Ahí se puede poner cosas. Y él siempre combinaba así retos muy bonitos, muy serios, muy espirituales, junto con el humor. Corinne True fue nombrado mano de la causa, ayudó mucho en la construcción del templo en Wilmette. Y algunos de los templos han tenido mujeres muy estrechamente ligados con Leota Lockman en Panamá, Annalisa Bopp en Alemania, Corinne True en Estados Unidos. Ella había llevado a sus hijas en peregrinaje en 1909 a donde Abdu'l-Bahá. Y ha escrito un relato, ¿no?, de toda su visita. Dice, en el momento que estábamos despidiendo a Abdu'l-Bahá, nos aconsejaba lo siguiente. Decía, debe ver a cada persona que encuentra en la vida como una carta del amado. No importa, dice, si la carta está manchada, rota, sí, todo eso. Uno sabe que hay un mensaje del amado ahí adentro. Y hay que dirigirse a este mensaje, descubrirlo. Y realmente las manos se dirigían a la parte buena de la gente, cuando no la podría ver. Y es importante en la enseñanza que si nos podemos ver la gente como expresión de Dios, porque todos somos una emanación de lo divino. Aunque estamos vestidos o actuando de manera no apropiada, no obstante esa promesa, esta potencialidad, esta radiancia, este espejo de lo divino está dentro. Entonces le recomendaba que siempre actúe con la gente en esa forma. En una charla Abdu'l-Bahá dice que el amor de los Bahá'ís al prójimo debe ser como el sol, como la luz del sol. La luz del sol, su
No dice eso, pero quiere decir, su negocio es brillar, no es otra cosa, ¿no? Su deber es brillar. Y brilla sobre pobres y ricos, brilla sobre santos y diablos, es de brillar. Y dice que los bahá'ís deben tener eso. La luz no es una luz que juzga con quién está hablando, sino es más bien una actitud a la inmensidad de la humanidad como expresión del mundo divino. De esa manera es mucho más fácil mostrar, ¿no? Derramar amor y bondad sobre los oyentes para que respondan. Y a veces hasta nos dicen, veo que tú ves algo en mí que yo no veo en mí mismo. Gracias, amigo.